Gloria al Señor. Vamos a... Qué tremendo, no hemos sentido el tiempo, ¿verdad, hermanos? Bueno, quiero que hagan el último esfuerzo, que se pongan de todo corazón a recibir la palabra, creyendo que Dios nos va a hablar. Por favor, los que están en este módulo muy oscuro, está ahí, se van a dormir, pásense para estos lados, vénganse, muévanse todos. Igualmente ustedes, pásense para los de este módulo, pásense para acá, háganme un favor. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia rápidamente, queridos hermanos, con una actitud muy reverente, pero sobre todo con el deseo de querer escuchar a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel, por favor. Profeta Ezequiel. Muy bien. Todos deben tener la palabra de Dios. Voy a ser muy breve en la palabra, pero Dios va a hablarnos a nuestras vidas y a nuestro corazón. Ezequiel capítulo número 16, por favor. Ezequiel capítulo número 16. Gloria al Señor. Algunos se están poniendo de pie para leer la escritura. Así es que yo sé que hemos estado de pie orando ahí, pero por reverencia, los que deseen ponerse de pie, un momentito por favor, solo vamos a leer capítulo número 16 del libro de Ezequiel. Esta noche vamos a aprender un principio fundamental en toda la escritura, todo lo que vamos a ver ahora, y es que realmente para poder ver un mover de Dios en nuestra vida tenemos que valorar lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. ¿Están conmigo, santos? Tenemos que valorar y no menospreciar ni tomar a la ligera lo que Dios ha hecho. Es un pasaje tremendo. Versículo número 1. Vamos a leer del 1 al 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho el Señor, Jehová el Señor, sobre el Tai, sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojos que se compadeciesen de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre. ¿Qué nos dijo el Señor? Vive. ¿Qué nos dijo? Vive. Que el Señor nos hable a nuestras vidas. Siéntense, por favor, hermanos. Quiero que me presten su atención, por favor, un momentito. Hoy hablaremos, queridos hermanos, de la historia de infidelidad de Jerusalén, y que también puede ser nuestra propia historia. Ustedes saben que la Biblia siempre hay que aplicarla a nosotros. Esta es una historia muy triste, muy dramática, muy seria, como con un realismo, llamémoslo así, hiriente. Estos 63 versículos que tiene el capítulo 16, Ezequiel, de una manera minuciosa y detallista, que muchas veces va a sobrepasar la barrera del buen gusto, porque tiene un énfasis de sadismo este pasaje que vamos a leer, y hasta morboso si quieren. Ezequiel describe alegóricamente la historia de Jerusalén, en la que habitantes o exiliados tenían puesta toda su esperanza. Es un pasaje realmente muy peculiar en la Sagrada Escritura. Es uno de los pasajes más típicos de Ezequiel, donde utiliza alegóricamente la imagen del matrimonio para expresar la relación de Dios con su pueblo. Présteme atención aquí en esto, hermano.
¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, la imagen o la alegoría entre Dios como un esposo y su pueblo como la esposa es bastante común? Esta idea la han utilizado los profetas. La idea de Israel como la esposa es muy corriente en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Les voy a poner un ejemplo. Isaías, por ejemplo, hablando de que Dios es el esposo y que nosotros, su pueblo, somos la esposa, dice en aquel pasaje de Isaías capítulo 54, versículo 5, porque tu marido es tu hacedor. ¿Cuántas de las mujeres que están acá no tienen marido? Pues aquí está, tu hacedor es el marido. Así es que sí ya tienen, hermanos. Tu marido es tu hacedor. Dígale a la hermana que está a la par, vos tenés marido, dígale, usted tiene marido. Muy bien, así es. Y es tu hacedor. Entonces, dice la Biblia, tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Luego, en el capítulo 62, Isaías repite la misma idea cuando dice, pues como el joven se desposa con la Virgen, como el joven se comprometa con la Virgen, así se desposará contigo tus hijos, así se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. El pasaje más peculiar, creo, del Nuevo Testamento es aquel de Apocalipsis, cuando dice en el capítulo 19, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Diga conmigo, yo estoy casado con mi Señor Jesús. Amén. Esa es una figura muy peculiar, muy popular en la Biblia. Pues hoy, en este capítulo muy peculiar, que es una historia bastante fuerte, llamémosle así, es una historia realista, muchas veces llena de sadismo y un poco de morbo, vamos a aprender acerca de la historia de cómo el pueblo de Israel, siendo la esposa de Dios, se convirtió en una ramera, hermanos. Es decir, Dios la hizo, la redimió, la buscó desde que nació, la apartó para Él, hizo un pacto con el pueblo, pero el pueblo se prostituyó y se convirtió en una ramera. Dios la hizo una reina, Dios hizo del pueblo de Israel una princesa, y el pueblo decidió convertirse en prostituta. El mensaje de hoy es bastante fuerte, pero creo que nos va a enseñar mucho. Se llama de reina a ramera, de princesa a prostituta. Así se llama el mensaje. Para que ustedes puedan entender, hermanos, este capítulo podemos dividirlo en 6 grandes partes, 5 partes vamos a dividirlo. La primera parte va del versículo número 1 hasta el versículo número 6. Esa es la primera escena. El pasaje tiene 6 escenas. La primera escena son los primeros 6 versículos. Ese es el salvamento que Dios hace, o la salvación que hace de la recién nacida. Recuerden, esto es con el pueblo de Israel. La segunda escena está desde el versículo 7 hasta el versículo número 15. Esa es la escena, le vamos a llamar cómo la joven se convierte en la mujer y la esposa de su Salvador. La tercera escena va del versículo 15 hasta el versículo 34, y ahí se narra la infidelidad de la mujer hasta convertirse en ramera. Cómo una princesa se convirtió en prostituta, cómo una reina se convirtió prácticamente en una prostituta, en una ramera, tal como lo va a decir la Escritura. La tercera parte está del versículo número 37 hasta el 59. Ese es el castigo que Dios hace a esa mujer infiel. Y finalmente, los últimos versículos, desde el versículo 59 hasta el 63, está la esperanza de arrepentirse y volver a Jehová para ser exaltado para siempre.
porque Dios no nos deja en el lodo, sino que siempre nos levanta. ¿Están conmigo, santos? Vamos a ir leyendo entonces muy brevemente y vamos a ir sacando unas aplicaciones. El texto no necesita explicarse mucho. El texto, queridos hermanos, de una manera bien explícita nos va a ir diciendo alguna manera de cómo el pueblo entra en decadencia. Veamos la primera parte, el salvamento o la salvación de la recién nacida. Versículo número 3. Así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén. Siempre que esté Jerusalén, póngale el nombre suyo. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre fue etea. Dios mira a Jerusalén recién nacida y se compadece de ella. Israel, queridos hermanos, o Jerusalén, fue creada de la nada. Su destino era la muerte. Solo él pasaba y la miraba y Dios le dio vida. O sea, era hija de gentiles. Vean ustedes el versículo número 4. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envueltas en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del canto, con menosprecio de tu vida el día que naciste. Y pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tu sangre dije, vive. Sí, dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Mis amados hermanos, desde el nacimiento estábamos desnudos, éramos extranjeros, sin rumbo, sin dirección, alejados de los pactos y de la ciudadanía celestial. Pero Dios, cuando nos vio ensangrentados, cuando nos vio alejados de los pactos, cuando nos vio caídos en el pecado, cuando nacimos en la condición pecaminosa, Dios pasó con nosotros y nos dijo, vive. Sí, cuando estábamos en sangres, Dios nos dio vida. ¿Están conmigo, santos? Nos dio vida. Eso es lo primero que hay que entender. Es decir, Dios nos ha dado vida. ¿Cuántos de los que están acá creen que Dios les ha dado una nueva vida? Yo lo creo firmemente. O sea, yo venía de un hogar desintegrado, hermanos, sin rumbo, sin esperanza, un hogar disfuncional. Pero Dios, su misericordia me alcanzó. Por su grande misericordia, Dios me hizo renacer a una esperanza viva. Y por eso es que ahora yo le doy gracias a Dios. Ahora, no solamente hace eso el pueblo, porque Él pasó y miró y le dio vida y le dio razón de vivir. A nosotros Dios nos ha dado razón de vivir, al igual que el pueblo de Israel. Pero no termina ahí. Del versículo 7 en adelante hasta el 14, la joven, la niña que encontró recién nacida, esa joven se convierte en mujer y en esposa de su Salvador. Dios hace un pacto matrimonial con esa mujer. Versículo número 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Noten ustedes cómo iba creciendo. Dios nos hizo multiplicar, nos hicimos grandes, hermosos, etcétera. Versículo 8. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Era ya una joven para poder tener su matrimonio. Y dice después, eran tiempos de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aleluya. O sea, mis amados hermanos, primero pasa Dios, mira a esa desprotegida y Dios le da vida, le da nombre. Segundo, esa niña creció, era una mujer ya hermosa, crecida, multiplicaba. El noviazgo idealizado se convierte entre Dios y su pueblo. De plebeya se va a convertir en una princesa. De ser alguien insignificante, Dios la convierte en reina. Hace un pacto con esa mujer, hablando del pueblo, hace un pacto con nosotros. Dios nos encontró, nos dio vida. Y no solo eso, se unió a nosotros y nos hizo la esposa amada. Versículo número 8. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que era tu tiempo, tiempo de amores.
extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Me encanta, hermano, fuiste mía. Hay un pasaje en la Escritura que dice: tú eres mío, tú me perteneces, con amor eterno te he amado. Hay otro pasaje donde dice que Dios nos cela. Dios es celoso, hermanos. Versículo 9: te lavé con agua y lavé tu sangre de encima y te ungí con aceite. Dios nos lavó con el agua, que es la preciosa sangre del Cordero de Dios. Luego nos ungió con aceite, que representa la unción del Espíritu Santo. Versículo 10: te vestí de bordado, te calcé de tejón y te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes. Noten los 4 verbos. Uno, te vistió, nos dio dignidad. Segundo, nos calzó, nos dio seguridad, nos puso zapatos. Luego nos ciñó con adornos. Versículo número 11: te atavié con adornos, te ceñí de lino, nos puso una ropa linda. Versículo 12: puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Qué lindo, hermano. Puso una diadema el Señor, la que habías rescatado, la que nadie daba nada, que era una extranjera, que nadie la cubrió, que era una abandonada. Dios la sacó y le dijo: vive. Cuando está grande la hace su esposa, entra en pacto, la viste, la ciñe de ropa, de vestiduras blancas, la hace, ¿cómo se diría?, una princesa. Versículo número 9: de indigente tiene lo necesario más para vivir. Dios nos amó y nos hizo suyo, nos dignificó. Versículo 12: puse joyas. 13: así fuiste adornada de oro y de plata. Su vestido era de lino fino, seda bordada. Comiste flor de harina de trigo, miel de aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Eso nos hizo Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Están conmigo, santos? Somos reyes y sacerdotes. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos dignificó, nos dio un nombre, en la familia, en la sociedad. Dios hizo pacto con nosotros, nos amó, nos dignificó, nos dio un nombre que tenía forma. Versículo número 14: salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. El renombre que nosotros podamos tener es por Dios, hermano. Quiero decirles algo: Carlos Rivas, si no fuera un pastor, en ese país no hubiese tenido renombre. Lo hizo porque soy pastor, porque el Señor me puso en esta casa para pastorear. ¿Están conmigo, santos? Me rescató y luego me dio un nombre, hizo pacto, me convirtió en la esposa. Eso hizo el Señor con nosotros. Y no solamente eso, hermanos, sino que después que Dios había hecho todo esto, en el versículo 16 entra la parte triste de la historia. Ahí viene la infidelidad de la mujer hasta convertirse en ramera. La reina, la que dignificó, la que le dijo vive, la que hizo pacto, la que hizo mía, la que nos dio vestido, la que nos dio diadema. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo el pueblo de Israel y qué hicimos nosotros con toda esa inversión que Dios hizo? Versículo número 16: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eras. ¡Wow! La mujer que Dios limpió y lavó con agua, que es la sangre del Cordero, y ungió con el Espíritu Santo, se hace una ramera y va a fornicar con cualquiera que pasa por ahí. 16: tomaste de tus vestidos, te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante no había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo de tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. ¡Wow! Los recursos, la dignidad, el amor que Dios nos dio, lo utilizamos para poder enlodarnos, para meternos en el fango, para irrespetarnos, para dar asco realmente
Versículo número 18. Tomaste los vestidos de diversos colores y los cubriste. Mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellos. Mi pan también que yo te había dado, la palabra, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Nos hicimos idolatría, nos fuimos del Señor. Dios nos tenía bien, tenía un pacto, éramos de Él, nos había dado dignidad, nos había dado un nombre. Pero nosotros, infieles, irresponsables, no valoramos eso, y el pueblo de Israel se fue a hacer lo peor con lo que Dios le había dado. 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste para ellas, para que fuesen consumados. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieses en aquellas imágenes como ofrenda del fuego los consumía. Hermanos, cuando el hombre o la mujer, se aparta de Dios y le es infiel a Dios, hasta su misma familia, los hijos pequeños van a ver eso, van a sufrir el dolor. Y con todas sus abominaciones y tus fornicaciones, dice el 22, no te has acordado de los días de juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en sangre. Versículo 27, por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria. Claro, viene la escasez al habernos alejado. Te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que aborrecen los cuales se avergüenza de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, extranjeros, por no haberte saciado. Fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. El pecado se vuelve insaciable. Cuando manchamos nuestras vestiduras, nuestra conciencia se hace laxa y nos vamos metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y metiendo cada vez más. Esto hizo el pueblo de Israel. 29. Multiplicaste asimismo tus fornicaciones en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, dice Jehová el Señor, habiendo yo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Tremendo, hermano. Imagine cómo le dice Dios al pueblo: sos una ramera desvergonzada. Hermanos, lo que Dios hizo, hay que decir, hermanos, la comparación es atrevida, con un irrealismo hiriente y una minuciosidad realista. Fornica con los egipcios, con los asirios, con los cananeos, hasta que se convierte en una desvergonzada. Fornicaste y te prostituiste, nos dice el Señor. De princesa, de reina, nos convertimos en rameras, en meretriz, en prostitutas, en damas de la noche, en polía, en etaria, en mujer de mala vida, en gecha, lo que sea. Eso hicimos nosotros con todo lo que Dios nos había dado. Qué ingrato este pueblo, hermanos. ¿Hasta dónde cayó? Y el versículo 30 habla de la realidad de eso. Dice: cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor. Es que, hermanos, miren, saben una cosa: cuando uno le da la espalda a Dios, ya no le encuentra gusto a esto, ya le aburre esto. Yo vi hermanos que vinieron a la vigilia y se fueron ya, y algunos de ellos tienen carro, perdónenme, pero ya no le encuentran gusto a esto. ¿Por qué? Porque van en bajadita. Dios le rescató, Dios le dignificó, lo desposó, pero ahora no, ya no es atractivo todo eso. Ahora nos ensuciamos, ahora hacemos cualquier cosa de espaldas a Dios. Versículo número 31. Edificaste lugares altos en toda cabeza y camino, haciendo tus altares en todas las plazas. No fuiste semejante a la ramera en que menospreciaste la paga. Vaya. Mira a qué nivel llegó el pueblo. Sino que como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. Wow. Esta ya no se acostó con su marido, dejó a su Dios, se fue con hombres ajenos, se fue con mujeres ajenas. A todas las rameras les dan dones, les pagan pues. Mas tú diste dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegaran a ti en tus fornicaciones.
Este pueblo era tan desgraciado, hermano. O sea, las rameras les pagan, pero esta no. Esta ella paga, esta ella regala, esta ella da. O sea, cayó en un nivel pero tan bajo, que hasta tenía que pagar, o sea, para que pudieran fornicar con ella. Versículo 34, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú le das paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Hermanos, cuando el pecado y la negligencia llega a la vida del ser humano, el ser humano entra en un proceso de degradación que ni cuenta se da. O sea, de repente, hermanos, nos vamos cayendo y metiendo y hacemos un historial con nuestra vida. Y cuando habla aquí de fornicación y adulterio, no solamente se refiere a lo sexual, sino irse tras dioses ajenos. Yo pienso cuántos hermanos que estuvieron adorando en alguna iglesia, este día viernes están en una discoteca, en un antro, en un casino, en una situación así. Se fueron ahí, se fueron, se prostituyeron, hicieron lo más bajo, cayeron al extremo, al extremo. Y claro, hermanos, todos nuestros actos tienen consecuencias. ¿Están conmigo, santos? Todos los actos tienen consecuencias. Todo lo bueno tiene consecuencias buenas y lo malo tendrá consecuencias malas. Entonces miren, la primera escena, Dios mira a la recién nacida y la salva. La segunda escena es Dios convierte a esa joven en su mujer y en su esposa, con su Salvador. La tercera escena, esa mujer que había hecho pactos con Dios, que Dios la había dignificado, se vuelve una ramera y una prostituta y le es infiel a Dios. Como consecuencia viene la cuarta escena, el castigo por la infidelidad. Versículo número 35 en adelante. Por tanto, por todo lo anterior, unión conjuntiva, es decir, esto está uniendo todo lo anterior. Por tanto, ramera, oye la palabra de Jehová. ¡Wow! Eso debe penetrarnos en el alma, la mente, el corazón, la inteligencia, los sentimientos. Oye, ¿qué hemos hecho con lo que Dios hizo con nosotros? ¿Qué hemos hecho con las vestiduras blancas? ¿Qué hemos hecho? Ni siquiera valiera la pena, hermanos. Pero somos tan gratos que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Así ha dicho Jehová el Señor. 36. Por cuanto ha sido descubiertas tus desnudeces en las fornicaciones y en tu confusión, ha sido manifestada en tus enamorados y en los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, las cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer. Van a venir todos tus enamorados y todos los que amaste con los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos verán tu desnudez. Vergüenza, vergüenza. Ah, no, hombre, ese líder, ese pastor, ese que está ahí, no, hombre, aquí tengo los mensajes que me han mandado. Esa mujer servidora de la iglesia, de encuentro, no, hombre, si es viaje de agua, yo he estado con ella, estuve en tal lugar. Eso dicen, hermanos, los hombres. Me hizo esto, hizo esto. Dejamos a Dios por eso. Dejamos a Dios. Versículo siguiente, 38. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre, ira y de celos. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarás sus altares, y te despojarás de tu ropa, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Así lo deja el pecado a uno, hermano, desnudo y descubierto. La vergüenza ante quienes se han prostituido. Y luego dice el siguiente versículo, versículo número, ¿qué versículo estoy, hermano? Ya me perdí. 40. Harán sufrir contra ti la muchedumbre de gente, y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Claro, esto
Esto puede ser alegórico, hermano. Apedrear es hablar un montón de tonteras. Atravesar con la espada son esos dolores que están en el corazón que uno mismo se los ha buscado. ¿Por qué? Por serle infiel a Dios y darle la espalda. Versículo 41, quemarán tus casas a fuego. Se van a destruir familias, se van a quemar matrimonios, se van a quemar familias. Y harán en tus juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que te dejes de ser ramera y que ceses de prodigiar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti y me apartaré de ti de celo, mi celo, y descansaré y no me enojaré más. Versículo 51. Y Samaria no cometió la mitad de tus pecados. Hermano, hay gente que no comete ni la mitad de los pecados y aún sin ser cristianos, y nosotros sí. 54. Para que lleves confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellos. Y tu hermana, la Sodoma, y las hijas de Samaria con las hijas volverán en primer estado, y tú también y tus hijas volverán a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias? Sodoma y Gomorra. Antes que tu maldad fuese descubierta, así también ahora llevas tu afrenta de hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Ay, pastor, mire cómo estoy. Sufra. Hay un libro de Jeremías, hay un texto en Jeremías que dice, a ver si me acuerdo, creo que es capítulo 30 de Jeremías, versículo 15. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Hermano, sufra. Usted se lo buscó. ¿No se acuerda la primera escena cuando Dios como niña nos rescató? ¿No se acuerda cuando Dios hizo un pacto y se desposó con nosotros, nos vistió de vestiduras blancas y nos hizo resplandecer? ¿Y qué hicimos nosotros? Nos fuimos a adulterar con cualquiera, a fornicar, a alejarnos de Dios, a darle la espalda. Pues obviamente vendrá el castigo, la consecuencia de todos nuestros actos. No podemos vivir la vida haciendo lo que queremos y creer que nunca Dios va a hacer cuentas, porque Dios no es sordo, ni mudo, ni tonto, ni ciego. ¿Está conmigo, santos? ¿Me están oyendo, santos? Sufre el castigo. Enfrenta las consecuencias de las cosas horribles que hemos cometido. Dios nos tratará de la misma manera que nos menospreciamos a Él y que le dimos la espalda. Eso hemos hecho, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tomamos a la ligera el sacrificio de Cristo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no valoramos la gracia que Dios ha hecho? ¿Cuántos de nosotros manchamos nuestras vestiduras? ¿Cuántos de nosotros por un plato de lentejas dejamos la bendición de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos sido burlas de otros? ¿Cuántos de nosotros nos hemos enlodado en lo más vil del mundo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, realmente no valoramos ese pacto de amor que Dios ha hecho? Y las consecuencias que tenemos son consecuencias reales. Eso es lo que usted está viviendo, eso es lo que yo estoy viviendo, eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Por haberle dado la espalda a Dios. Porque Dios nos hizo princesa y nos convertimos en rameras. Dios nos hizo reina y preferimos ser, ¿cómo te diría?, prostitutas. Y no tengo nada, porque Dios ama a los pecadores. Pero hablo de cómo alguien que vino al Señor, de repente no valoramos todo eso y nos volvemos al fango del lodo. Y de una manera intencional lo hacemos. Dejamos las maravillas de Dios para alejarnos. Dejamos lo limpio para irnos en la suciedad. Dejamos la luz para irnos a la oscuridad. Dejamos la abundancia para irnos a la escasez. Dejamos la unción por irnos tras los placeres. Eso hacemos. Y sabe que hasta nuestros amigos se burlan de nosotros, la gente que nos conoce, porque sabe lo que hemos hecho. Sabe, y si este es cristiana, este es cristiano. Mire el carácter del diablo que tiene. Es conflictivo, es infeliz, no está contento con nada. Eso dicen. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando la compañía, el amor y la fidelidad de Dios y le hemos dado la espalda a Dios. Pero cuando estamos ahí en el lodo,
Qué tremendo es el Dios de nosotros, ¿verdad, hermano? Porque siempre deja una puerta abierta para poder llegar a Él. Siempre deja una puerta abierta para poder volver a Él. Siempre deja una puerta abierta para poder volver a Él. Y este capítulo termina de una manera maravillosa. La última escena es la esperanza de arrepentirse y de volver a Jehová para ser exaltado para siempre. La esperanza de renovar el pacto. La esperanza de volver a limpiar nuestras vestiduras. La esperanza de volver a la protección del amado que nos protege con sus manos de amor. Versículo número 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor. Comienza con una pregunta esto. ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que me menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios tendría derecho a hacer lo mismo que ha hecho que nosotros hicimos? ¿Sí o no? Claro que sí. Y mirarnos de lejos y no volvernos a dar nunca una oportunidad y decir, bueno, vos querés irte ahí, dale. Arruinate la vida, metete. Pero dale con todo. Porque ya no encontrabas placer en esto. Porque ya te parecía ridículo ir a tirar un papelito, ir a orar y venir a orar. Porque te parecía esto que ya había pasado de moda. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos coleccionado? Dolor, lágrimas, vergüenza. Pues Dios no hace eso. Y Él mismo se responde. Versículo siguiente, 60. Antes, yo, dice el Señor, tendré memoria de mi pacto. Aleluya. Que concerté contigo en los días de tu juventud. Y estableceré contigo un pacto sempiterno. Dios tiene memoria. La misericordia de Dios sigue extendida para usted, hermano. Usted no está excluido de la agenda de redención. Dios quiere que renovemos nuestro pacto y Él lo va a hacer sempiterno por la eternidad. ¿Están conmigo, santos? Versículo 61. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Ojalá Dios quiera eso. Porque el que ya no se avergüenza, el que le da lo mismo, hermanos, ese tiene una mente laxa y ya no entiende nada, ya no tiene el espíritu, ya no lo convence de pecado. El que ya no se avergüenza y que dice, achí, esta es mi vida y déjenme hacer lo que yo quiera, pues dale, papito, dale, ¿no querés eso? Pero dice, te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Que quede claro esto, que no es por nosotros ni por nuestros méritos, sino por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Versículo 62. Sino por mi pacto, yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. El Señor se apiada de esta mujer, se apiada de ella, se acuerda de su pacto y vuelve a recibirla después de su fidelidad, mostrando arrepentimiento y cambio. O sea, Dios es misericordioso. Yo creo que hay hombres o mujeres que no harían esto, pero Dios sí lo hace. Él vuelve a recibirnos. Cual hijo pródigo que malgastamos todo, pero ahí está el Padre listo para salir a abrazarnos. ¿Pero por qué lo hace? Por su pacto. ¿Están conmigo, santos? Por su pacto. 63. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. Y el final es maravilloso. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Señor. Aleluya. El Señor perdonará toda nuestra infidelidad si nos volvemos a Él, si nos avergonzamos, si regresamos a la casa del Padre, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, santos, a morir en la cruz para que tengamos vida
vida y vida en abundancia. Esta noche, santos, el texto es específico, vuelvan a leerlo. Si ustedes lo leen de una versión actualizada como la NBI, ¡wow! O la Dios habla hoy, cuando lean ese texto ustedes se van a ir de espalda porque es bien crudo el pasaje. Esta noche 2 cosas quiero terminar diciéndole. Número 1, si hemos actuado negligentemente para apartarnos de Dios, inteligentemente volvámonos a Él. Se lo voy a volver a repetir. Si negligentemente nos hemos apartado de Dios, inteligentemente volvamos a Él. Volvamos a Él. No manchemos nuestras vestiduras. No nos enlodemos, hermanos. Ese mundo no paga bien, hombre. Es desgraciado. Volvamos a Él. Y lo segundo que quiero que tomen en cuenta es que Dios, escuchen esto, Dios no nos mira nunca como somos, sino por lo que podemos llegar a ser con Él. Dios no nos mira como somos en este momento, porque si nos mirara como somos, realmente diría Dios, ¿qué voy a necesitar de este desgraciado, desgraciada? Que se vaya. Él nos mira cómo podemos llegar a ser con las manos de Él. Eso es lo que Dios está viendo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santos, ¿cuál es el camino? El camino es que usted vea estas escenas. La primera escena, cuando nosotros nacimos, estábamos abajo, Dios nos salvó. Niños, cuando éramos jóvenes, Dios se desposó con nosotros. Y nosotros, en vez de seguir subiendo para su gloria, empezamos a bajar. Le fuimos infiel a Dios. La tercera escena, nos convertimos en ramera. Como consecuencia de eso, la cuarta escena, viene el castigo por nuestra infidelidad. Pero la puerta de esperanza es el arrepentimiento para volver y disfrutar todo lo que Dios tiene de nosotros, hermano. Yo soy un fiel convencido, y esta noche se lo decía al Señor, que yo quiero volver a Él. Quiero volver a Él. La Biblia dice en Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Damas y caballeros, hoy es un día de volverse a Dios. Hoy es un día de reconocer cuán bajo hemos caído, cuánto nos hemos ensuciado. No vale la pena nada, hermano. Nada por Dios comparado con Dios. Este es un día de volvernos a Dios. Si nosotros de princesa nos convertimos en rameras y de reina nos convertimos en prostituta, aquí está la mano de Dios para decir, aquí tengo la diadema, aquí tengo la corona para ponértela. Dios no te está viendo ahora cómo eres. Dios está viendo cómo puedes llegar a ser en las manos de Él. Eso es lo que Dios está viendo con nosotros. Saben, hermanos, concluyo con esto. El hecho de que esta noche estemos aquí doblegando la carne al espíritu, pudiendo estar en la casa viendo una serie en Netflix, viendo cable, o dormidos, o poder estar en otro lado. Si estamos acá, esto es un buen signo de que todavía mora el Espíritu de Dios y queremos volver a recuperar todo eso que Dios nos ha dado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor.